la historia de un sueño que se convirtió en cimientos, de una visión firme que nació con la idea de generar progreso en la vida de las personas, con una promesa silenciosa de hacerlo bien, hacerlo juntos, y así nace SUBA. De una necesidad de hacer las cosas distintas. Desde un inicio sabíamos que queríamos levantar las posibilidades, elevar las esperanzas, diseñar espacios a los que las personas pudieran acceder, ser dueños, donde puedan crecer y empezar sus historias. En el 2016 nació una idea y con ella una empresa decidida a transformar espacios y vidas. Una idea que surgió de la necesidad de los jóvenes paraguayos de independizarse, de crecer, prosperar, pero la brecha era económicamente y geográficamente inalcanzable. Pasamos de construir estructuras a construir confianza. Más de 1.500 familias eligieron crecer junto a nosotros y en los próximos años pensamos triplicar ese número, porque es nuestra vocación acompañar a Paraguay en el sueño de la casa propia. Creemos que la forma de crecer es construir los sueños de nuestra gente. En el 2022 iniciamos nuestro proyecto de expansión y así llegamos a Encarnación y Ciudad del Este, con la clara convicción de darle acceso a más paraguayos que empezaron a creer en nuestra propuesta. Nos renovamos, evolucionamos y crecemos como empresa, como equipo y como familia. Responsabilidad social con alianzas que inspiran, como la colaboración con Techo Paraguay. Proyectos que impactan. Más que construir, generamos progreso. Somos uno de los mejores lugares para trabajar y creemos que somos el mejor lugar para soñar, porque cuando uno trabaja con propósito, los logros llegan. Fuimos reconocidos por Great Place to Work. Alcanzamos el grado de inversión en 2024. Saltamos a la bolsa de valores. Realizamos la primera emisión de bonos en el 2025 y certificamos con la ISO 9001, con el afán de garantizar la excelencia en nuestros procesos. Lanzamos nuestra comunidad SUBA, una plataforma de fidelización que conecta a las personas con experiencias, servicios y beneficios pensados en su día a día. Hasta hoy desarrollamos más de 30 proyectos que están siendo una realidad, desde SUBA 1 hasta nuestros desafiantes proyectos de usos mixtos que llamamos SUBA Plaza, con la firme convicción de que serán un eje central en nuestras urbanizaciones, aportando no solo viviendas, sino también un giro comercial a nuestras zonas y un espacio para que nuestra comunidad se sienta orgullosa de pertenecer. Gracias por ser parte, gracias por construir SUBA. Crecimos con vos y hoy más que nunca creemos que lo mejor está por venir, porque esto recién empieza. Y bueno, iniciando esta presentación, antes de hacer una inversión tan importante como es la inmobiliaria, planificar, es sumamente importante conocer qué es lo que está ocurriendo en el país. ¿Es realmente el momento? ¿Es una burbuja? ¿No es una burbuja? ¿Cuáles son los fundamentos de este país? ¿Por qué todo el mundo está viniendo? ¿Por qué la gente quiere Paraguay? Es fundamental conocer. Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos a la derrota. Por eso en esta presentación vamos a hablar de esas bases, vamos a hablar de esos fundamentos. Vamos a conocer Paraguay en los números. ¿Cuál es la macroeconomía? ¿Por qué es tan estable? Antes que todo tenemos que saber que Paraguay tiene múltiples ventajas para el inversionista internacional. En los últimos 30 años Paraguay ha tenido un crecimiento país que no ha dejado de crecer en los últimos 30 años. Hoy en día crece al 5,66 este primer semestre, superando a toda la región de Latinoamérica. Uno de los aspectos que caracteriza a Paraguay es su estabilidad política, que esto es una de las principales razones de por qué un inversionista extranjero viene a invertir a Paraguay. Paraguay presenta más de 25 años de estabilidad política.
Eso quiere decir que hay una previsibilidad a largo plazo para el inversionista porque no te van a cambiar las reglas del juego. Acá la parte política está liderada de manera absoluta por el Partido Colorado, que es un partido más de lineamientos de derecha, pro inversión, pro capitalismo, pro emprendimiento, pro empresarios, que es amigo del inversionista. Acá en Paraguay, desde que uno se sube al taxi hasta que le toca hablar con un alto ejecutivo, te vas a dar cuenta que existe un clima de negocios, un clima de emprendedurismo, unas ganas de hacer cosas en todos los ámbitos y en todos los segmentos del país. Otra cosa que además lo caracteriza, además de su crecimiento económico, su solidez macroeconómica, su estabilidad política, es que es sumamente estratégico en términos de logística internacional. Asunción queda sumamente cerca, tiene vuelo directo con Europa, queda muy cerca de todas las capitales de Latinoamérica, vuelo directo con Miami. En general es un punto estratégico para tener una base, digamos, una base operativa, un posicionamiento geográfico muy estratégico. Es un país que tiene múltiples recursos naturales. Paraguay tiene abundancia de energía eléctrica, de hecho tiene la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, y es por eso que se ha convertido en la cuarta potencia mundial de minería de Bitcoin, y hoy en día está entrando a competir a las ligas mundiales en data center. O sea, eso está trayendo un crecimiento enorme al país y todo es energía renovable. Además que tiene uno de los acuíferos más grandes del mundo de agua dulce y exceso y abundancia de alimento como es el ganado. O sea, si nosotros comparamos con Chile, Chile tiene 18 millones de habitantes y tiene 2 millones de cabezas de ganado. Paraguay tiene 6,5 millones de habitantes y tiene 13 millones de cabezas de ganado. O sea, acá hay una abundancia de alimentos que yo no lo he visto en otros países y sin duda eso es un gatillante para la calidad de vida. Entonces es un país que tiene un entorno muy, muy amigable. ¿Por qué al inversionista extranjero le gusta? En general al español, y me dicen mucho, yo estaba pensando en invertir en Bali, estaba en Dubái, pero el idioma, la idiosincrasia es tan distinta. Acá uno se siente local con mucha facilidad. El inversionista extranjero tiene los mismos derechos que un ciudadano paraguayo, es un país donde se respetan las normas de inversión y sin duda tiene todo lo que caracteriza un país para seguir creciendo en los próximos 10, 15, 20 años. Muchos los comparan con el Chile de los 80, el Chile de los 90. Un país que también recién está iniciándose en el mercado de bonos, en el mercado financiero también sumamente sano a nivel de deuda internacional. Otro aspecto que es muy, muy importante a tener en cuenta son los precios metro cuadrado que podemos encontrar en la capital de Asunción. Que si hacemos una comparativa con los precios metros cuadrados de las principales capitales de Latinoamérica, podemos ver que es menos de la mitad de lo que cuesta en mi país, en Santiago de Chile. O sea, el precio metro cuadrado de la tierra todavía es muy asequible, lo cual permite al inversionista que tiene capital estructurar y hacerse un patrimonio muy interesante en términos de real estate. Sobre todo en el caso de los financiamientos que nosotros manejamos, que manejamos financiamientos directos con la inmobiliaria, financiamientos que no aparecen en ningún sistema financiero y que se pueden financiar hasta 8 años. Además, bueno, Paraguay en los últimos 2 años ha presentado un crecimiento sustancial, sobre todo en la manera de presentarse al alto patrimonio mundial, a la figura institucional financiera, debido a el haber obtenido su grado de inversión primero por Moody's, después por Standard & Poor's. Básicamente, el tener un grado de inversión nivel país te sitúa ante los principales fondos, ante las principales empresas
financiera y de la alta finanza como un país que cumple los diferentes checks para poderle dar grado de inversión y lo blinda con mayor seguridad institucional, mayor seguridad para el inversionista extranjero. Entonces eso hizo que Paraguay en los últimos años creciera muchísimo en torno a la inversión internacional y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Acá podemos ver cómo fue creciendo en los últimos años nuestro grado de inversión. Y algo que también es sumamente característico acá de Paraguay, lo que está ocurriendo en Asunción, es que Asunción se volvió la capital mundial de nómades digitales. Esto es de la página nomads.com, donde se puede apreciar que Asunción está en el número 1. ¿A qué se debe esto? Principalmente a las ventajas fiscales del país, a los beneficios de tener residencia fiscal, que a los inversionistas y a los empresarios digitales, a los coaches, a quienes hacen consultorías online y cobros internacionales, tienen muchas ventajas. En algunos casos pagan 0% de impuestos extraterritoriales. Eso provocó una ola de inmigración de empresarios digitales que al venir acá y darse cuenta de lo que está ocurriendo en Paraguay, de lo ameno que es la vida, de cómo se desarrolla el país, las ganas que hay de emprender, muchos y muchos amigos míos hoy en día se terminan quedando en el país o terminan teniendo una base acá importante, después viajan, vuelven, compran, tienen sus departamentos en Airbnb, los dejan en Airbnb, después vienen, se arman de grupo. Hay una comunidad acá extranjera muy, muy sólida. Obviamente todo eso ha provocado que exista un récord en el registro de turistas en Paraguay en el último año, que aumentó un 84%, y principalmente por el turismo de emprendedurismo, el turismo fiscal, el turismo de inversionistas, tanto de alto patrimonio, inversión institucional y también inversionistas retail que buscan resguardar su patrimonio en un país que tiene libre entrada de capitales, un país que tiene valores de libertad, y eso se vio reflejado en el incremento de las residencias permanentes que ha experimentado el país, que ha aumentado aproximadamente un 40% año en los últimos 5 años. Algo que a mí me fascina y al inversionista internacional también es lo amigable que es el marco fiscal para los empresarios, los emprendedores, los autónomos. Acá existe el triple 10 que se llama. 10% de impuesto del IVA, 10% impuesto de sociedades y entre 0 un 10% de impuesto a la renta. O sea, es el famoso triple 10. Que como verán es muy cómodo, permite la reinversión, permite el manejo coherente fiscal y sin que te quiten la gran parte de tus ganancias. Entonces, eso genera un entorno muy amigable en el momento de hacer empresas, de crear negocios, de hacer emprendimiento. En Chile, la creación de empresas está disminuyendo un 20% año y acá en Paraguay está aumentando un 40% año. Eso te dice que hay un afán y una motivación por hacer negocios muy importante. También Paraguay tiene una fuertísima responsabilidad fiscal. Acá es un país donde las reglas se respetan y lo más importante es la baja deuda pública en niveles sumamente saludables. Es el país más sano en deuda pública de Latinoamérica después de Perú. Algo que es muy importante, ya comenzamos a pasar a la verdadera demanda insatisfecha del país. O sea, si yo me compro una propiedad, ¿realmente me la van a alquilar o se va a quedar ahí sin inquilino? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse en el momento de hacer una inversión internacional. Y creo que, y lo vamos a ver acá, existen
jugadores que no están haciendo ese match y esa apuesta en términos de la oferta que están lanzando al mercado con la verdadera demanda insatisfecha de Paraguay. Tenemos que saber que Paraguay es un país joven, a diferencia de las pirámides etarias de Europa, que son así. La pirámide etaria de Paraguay es así. El promedio de edad de Paraguay es 27 años. O sea, más del 70% de la población tiene menos de 30 años en Paraguay. O sea, es una población sumamente joven. ¿Qué te dice eso? Que al venir de un país emergente, es una población que es emergente y es una población también que es productiva, que necesita tener, ahorrar para su primera casa, necesita llevar a los niños al colegio, que está en pleno desarrollo y crecimiento. Entonces, ahí es donde está la verdadera demanda insatisfecha del Paraguay, que hay una verdadera demanda insatisfecha de 1.500.000 viviendas. De esas 1.500.000 viviendas hay una necesidad inmediata entre 80.000 y 100.000, y nosotros en Paraguay estamos lanzando al mercado alrededor de 10.000. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de esas 10.000 puede ser que 5.000 sean enfocadas en un público netamente extranjero, que se vuelve más especulativo, y eso lo vamos a ver a continuación. Todo el crecimiento de Paraguay y todo lo que hemos hablado de la población joven, la lógica que hay detrás de que el país crezca, porque es una obviedad que esas familias tienen que salir adelante, se sumó que hay nuevas iniciativas de gobierno para que el paraguayo acceda a su primera vivienda, con ventaja fiscal. ¿Cómo nos beneficia a nosotros a esto como inversionistas? Que cuando nosotros hacemos una inversión en pozo, en planos, como le dicen en España, después, una vez que esté terminado, podemos salir a venderle con crédito hipotecario a un paraguayo esa unidad. Y ahí se completa el ciclo del inversionista. Nosotros tenemos un equipo interno que hace esas reventas. Entonces, se vuelve el ciclo del inversionista muy coherente para el inversionista, y en su mayoría de los casos vuelve a invertir una vez que ya obtiene la rentabilidad del tiempo que lo estuvo alquilando y tiene la utilidad de la venta. Entonces se completa el ciclo del inversionista. Pasando y de la mano con la pirámide etaria que les mostré anteriormente, este es un gráfico que muestra la demanda insatisfecha de las viviendas de Paraguay. Si se fijan acá, el color verde es oportunidad de demanda insatisfecha en unidades de ticket más accesibles. ¿Eso qué quiere decir? Unidades hechas para la clase media emergente, ¿verdad? Miren la cantidad de demanda insatisfecha que existe en ese ticket. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros estamos invirtiendo en ese segmento que tiene la mayor demanda insatisfecha, lógica, de país que vimos, más de 1,5 millones de viviendas. Ahí te pido ayuda, James, si puedes responder a las preguntas. Si nos fijamos un poco más acá, en el naranjito, existe una sobreoferta de propiedad entre 75 y 150 metros cuadrados que no están teniendo una demanda alta en el mercado. ¿Qué es esto? Es las unidades de ticket más altos. Y acá es donde yo digo que hay actores que están haciendo rascacielos al lado del Shopping del Sol, con monoambientes a $80.000, que difícilmente haya una salida para eso coherente en un periodo de tiempo que nosotros nos haga sentido, ¿cierto? Por eso, o quizás no hay una lógica paraguaya que esté dispuesto a alquilar un monoambiente a $1.000 mensuales, que es lo que vamos a tener que alquilar esa unidad. Tendríamos que buscar únicamente a los extranjeros que están ahí que pueden pagar eso. Pero eso es una demanda especulativa, no es una demanda real país. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde entra SUBA, y por eso nuestras inversiones son sólidas. Cuando nosotros lanzamos esos edificios que ustedes vieron en ese video donde salía Valentina Basaglia, tenemos un 95% de ocupación en renta tradicional.
También se hace renta corta en todo el país. Donde yo recomiendo la renta corta mucho más fuerte en Ciudad del Este, que James posterior a eso les va a explicar por qué Ciudad del Este es una máquina generadora de efectivo en lo que es renta corta. Acá podemos analizar, y quiero que recuerden estos puntitos que ven acá, que van a ser parte de nuestra propuesta de valor de desarrollo urbano, de conurbación, de surbanización que le llamamos. Y acá se puede ver un análisis de segmentos socioeconómicos del país. Se fijan acá, donde está el mouse, justo en el centro, es donde está el famoso Shopping del Sol, el famoso eje corporativo, y es donde hace 8 o 10 años tú podías encontrar unidades con un ticket metro cuadrado de $1.400. Hoy en día, en esa zona, mínimo 2.500, 2.700. Si hay algo bajo eso, es un actor riesgoso. Nosotros estamos a 8 minutos del eje corporativo, creando conurbaciones, creando espacios en sectores que tienen un alto potencial de crecimiento, en donde nosotros, a través de una inversión de un banco de tierra, compramos una extensión de tierra grande, porque ¿qué es lo que a nosotros nos ocurría? Antes, cuando hacíamos un edificio en una zona, después queríamos levantar otro edificio al lado, pero ya le regalamos la plusvalía a toda la zona. Entonces me dicen, sí, te vendo el terreno al lado, pero vale el doble. Entonces, ¿cómo yo mantengo un plusvalía y un precio coherente para mis inversionistas? Es muy difícil. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Compramos bancos de tierra a un precio metro cuadrado muy bueno, que nos permite traspasar ese valor al inversionista para que tenga un plusvalía coherente, que normalmente suele ser entre un 20 y un 25% entre pozo y construido, con una lógica real que conversa, que tiene lógica y que tiene base. Acá podemos ver cómo ha ido incrementando la inversión extranjera en los últimos años en Paraguay. Esto no ha parado de crecer. De hecho, le tengo que pedir a los chicos de marketing que me actualicen para el 2025, pero sin duda creció sustancialmente. Algo sumamente importante son las tasas de inflación. Paraguay es un país que tiene una inflación histórica sumamente baja. Hoy en día estamos al 3,5 aproximadamente. Solamente hubo una anomalía en la pandemia que, bueno, se entiende, todo el mundo estuvo en una situación particular. Bueno, luego de haber hablado de Paraguay, de cuáles son las bases del país, cuál es la verdadera demanda insatisfecha, dónde nosotros podemos hacer inversiones lo más seguro posible, vamos a pasar a hablar del Grupo Suba, quiénes somos nosotros y por qué somos por lejos, sin lugar a duda, la alternativa más segura para el inversionista extranjero. El Grupo Suba es un desarrollador urbano. Nosotros nos encargamos de crear ciudad, de crear conurbaciones, y es decir, de levantar varias torres alrededor de un sector y consolidar esa zona con los desarrollos plaza, que tienen centros comerciales, que tienen restaurantes, que tienen todo lo que uno necesita para vivir dentro de esa surbanización. Y todas las tiendas de Suba Plaza es por normativa de la negociación inicial, le dan un descuento a todos los inversionistas de los edificios de la surbanización. Además de Suba, nosotros tenemos el grupo Barrio Aracé, que es nuestra línea de negocios de casas de primera vivienda, y el grupo Eleva, que es el primer fondo multifamily de edificios multifamily del Paraguay. El foco de esta propuesta es netamente Suba, que son las unidades de inversión. Entonces, para que se entienda, nosotros somos desarrolladores urbanos, levantamos varias torres alrededor a través de una inversión de un banco de tierra, podemos mantener precios coherentes al inversionista y consolidamos esta surbanización con los desarrollos plaza. Particularmente yo soy inversionista, tengo 2 oficinas en Suba Plaza 1, que se me entregan en 13 meses más. Todavía quedan algunas oficinas. Las últimas deben quedar unas 2, pero ya es un desarrollo magnífico, ya está súper avanzado, muy lindo. Bueno,
El principal logro y la principal diferenciación de Suba, aparte de ser una empresa que está en la bolsa, que uno puede revisar los balances en tiempo real, aparte de ser la única que emite bonos a través de Itaú Invest, que es el banco más sólido de Latinoamérica, tenemos grado de inversión calificado por Fitch Ratings. Particularmente y de manera curiosa, nosotros tenemos un mejor grado de inversión que el grado de inversión que tiene Paraguay. Eh, porque la empresa internamente es un reloj suizo. La verdad que Suba funciona muy bien, el grupo que hay detrás es muy preparado, Alejandro Zubolillo es MBA en Stanford, o sea, el tipo está contratando a los mejores consultores de Latinoamérica para fortalecer la empresa a una salida institucional con fondos de inversión que son internacionales. Entonces, SUA va, yo siempre digo, va arriba de un cohete sofisticado, moderno, con tecnología y con todas las acreditaciones que le dan esa seguridad y esa garantía. Además, todas nuestras obras tienen ISO 9001, tenemos Great Place to Work. ¿Y qué es lo que hace SUBA? Acá nuevamente tengo que pedir que me actualicen esto a marketing. Me pasaron la presentación desactualizada, pero bueno, muestra el tracking record de nuestros proyectos. Acá, bueno, Suba 27 ya está en construcción, varios ya están en lanzamiento, están vendidos, pero podemos ver que tenemos un tracking record de hoy en día de 43 desarrollos, tenemos 18 edificios entregados, vamos a entregar el próximo mes el edificio 19, ahí van a salir 250 departamentos nuevos al mercado. La estrategia de Suba es buscar ubicaciones en puntos estratégicos de la ciudad, ubicaciones que todavía el desarrollo no llega, pero el desarrollo va para allá, es decir, donde los visionarios están, donde el desarrollo urbano está, con espacios optimizados y un rendimiento sumamente coherente, me atrevería a decir que excelente, pero repito, nosotros no nos orientamos en vender rentabilidad, más que nada seguridad institucional, si bien cuando veamos las rentabilidades van a ver que nuestras rentabilidades son excelentes. ¿Cuál es la estrategia de Suba detrás? Como les mencioné anteriormente, es crear ciudad. Y acá se puede analizar muy bien, eh, y lo van a ver con el desarrollo de Molas en las diapositivas posteriores. Pero ¿qué es lo que busca Suba? Acá hay una fotografía del 2005 de Asunción, este es el Shopping del Sol, que comúnmente se conoce como eje corporativo. Yo estoy por acá, en la oficina, y acá tenemos el 2020. De hecho, en la foto del 2025 se ve más desarrollo. Shopping del Sol, yo estoy por acá, y ¿qué es lo que nosotros queremos hacer y estamos haciendo? Es el fenómeno de haber invertido en el 2010 en una oficina en el World Trade Center en $1.300 el metro cuadrado y que hoy día valga 1.300. ¿Por qué? Porque el desarrollo se fue hacia allá, porque el desarrollo urbano se fue hacia esa zona. Y eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo en los nuevos polos de desarrollo de Asunción, porque todas nuestras inversiones que son en Asunción, por ejemplo, están a 8 o 10 minutos de esta zona, que es hacia donde el desarrollo va. Acá se puede apreciar muy bien cómo nosotros hemos ido desarrollando Asunción. Nuevamente acá, repito, el eje corporativo, que es donde, perdónenme, que es donde está el Shopping del Sol. Nosotros estamos a 8 minutos del eje corporativo actual, creando ciudad, consolidando con los desarrollos plaza, tanto en la suburbanización de Zona CIT, la suburbanización de Fernando de la Mora, la suburbanización de Molas Trinidad, que está al final de la avenida Molas López, donde es una obviedad, y ya lo voy a dejar demostrado más adelante, que todo el desarrollo va hacia esta zona. Particularmente en Trinidad van quedando los últimos monoambientes, creo que me queda uno de 2 dormitorios solamente, un desarrollo que se vendió muy bien, y Molas Plaza, bueno, James se maneja ahí, pero también van quedando 1 o 2, máximo 3 unidades en Molas Plaza. Ese desarrollo fue una locura. La primera torre se vendió en 10 días.
una torre gigante, principalmente a grupos españoles, grupos holandeses, grupos polacos, se vendió esa torre. Entonces, entendiendo bien el concepto de su urbanización, es crear ciudad, eh, contribuir al desarrollo y crecimiento urbano, con espacios de torre corporativa, espacios comerciales, gastronomías, áreas comerciales, mini market, etc. También nosotros no estamos desarrollando únicamente en Asunción, estamos en Encarnación, que es la tercera ciudad que más crece. Todos son unidades con vista al río, es algo muy lindo, una zona para retirarse, una zona veraniega, una ciudad que ha crecido más ordenada también, con muchos alemanes. Y por supuesto, Ciudad del Este, que es la segunda ciudad más grande. Hoy en día es la ciudad que más crece, es la ciudad del momento y tiene la lógica y la coherencia de que al estar a minutos de Brasil, el brasileño al tener IVAs tan altos en electrónica, vienen a comprar en masa, a hacer turismo comercial en masa a Ciudad del Este y compran sin IVA. Entonces esto genera y James lo va a mostrar cuando pasemos a ver nuestro proyecto Ciudad del Este, cómo el puente que une Ciudad del Este con Foz siempre está lleno de vehículos y de camiones. Entonces, ¿por qué en Ciudad del Este la renta corta funciona tan bien? Porque si en Asunción hay 200 edificios, en Ciudad del Este deben haber 15. Si en Asunción hay 150 en desarrollo, en Ciudad del Este deben haber 25. Entonces, hay mucho menos competencia. A mí personalmente, la última vez que viajé a Brasil, me quería quedar en Ciudad del Este. No habían hoteles, no había nada donde quedarse, lo cual me impresionó muchísimo. He visto los resultados de mis clientes españoles en Ciudad del Este, en el edificio que ya tenemos entregado en Suba 12. Le estaban sacando un monoambiente $1.000 mensuales en Airbnb. O sea, la ocupación que hay en Ciudad del Este en renta corta es solidísima. En Asunción es buena, es buena. No es 80% como quizá alguno te lo quiera vender. Es del 55, es del 60, puede ser del 80, pero en donde yo he visto que esto es una anomalía internacional es Ciudad del Este. Ciudad del Este es impresionante, la triple frontera con Brasil y Argentina, una ciudad que le dicen el Hong Kong de Sudamérica, lo comparan con Iquique, y inmobiliariamente también están comprando muchos españoles, muchos brasileños también, muchos argentinos, chilenos, por la ventaja de renta corta que tiene este producto. Para que entiendan un poco, y acá nuevamente voy y ya queda la última parte de esta presentación, es la imagen del 2005-2020, cómo nosotros la estamos desarrollando en nuestras diferentes urbanizaciones, y aquí queda bastante claro en la urbanización de Molas Trinidad. Nosotros estamos acá está el eje comercial, donde se mueve todo. Esta es la avenida Molas López, una avenida bastante top acá en Asunción. La avenida Molas López en sus inicios, si se fijan acá, hay una mole de desarrollo inmobiliario, mucho crecimiento, que para el único lugar que tiene para ir es hacia la avenida Artigas. La avenida Artigas ya se aprobó la renovación de la avenida Artigas, que es la segunda más transitada del Paraguay. Un poco más abajo acá está Distrito Perseverancia, que es un distrito de lujo que hizo el grupo Cipolillo. Entonces todo esto se está uniendo y está creando un nuevo polo comercial, un nuevo polo corporativo, porque Subamos las Plazas va a tener shopping, va a tener restaurantes, va a tener todo tipo de tiendas. Distrito Perseverancia ya tiene todo tipo de tiendas. Hay hospitales, hay universidades, hay colegios alrededor. Y espérense nomás cuando esto en 10 años más esté en estas torres y el desarrollo de esta zona. Va a ser un fenómeno similar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va el desarrollo urbano y ahí es donde vamos nosotros, anticipándonos. No estamos donde el precio ya está lleno y está caliente. Nosotros vamos donde hay oportunidad de desarrollo, zonas emergentes con mucho potencial, inversión de banco de tierra para obtener un mejor
precio metro cuadrado y poder traspasar esa lógica en términos de plusvalía al inversionista. Entonces, para que quede bien claro, la surbanización es el desarrollo urbano de Suba más la comunidad Suba. La comunidad Suba es una página web, que es una página de fidelización, en donde hay cientos de descuentos en cientos de tiendas de Paraguay. 50% en dentistas, en bares, en hotelería, en spas, en masaje, un sinfín de cosas. Aquí es como nosotros, esto varía en función a los diferentes proyectos, pero es una idea general de cómo manejamos los precios. Tuba tiene 3 precios. Tenemos el precio de lista, que es este, que es el más alto, que se podría traducir como un precio bancario. ¿Por qué? Porque es el que se financia a largo plazo. Este se puede financiar máximo hasta 8 meses, plan 100. Nosotros tenemos, a los que están acá, uno de los beneficios, ya van a ver, la opción del plan 100 con un 10% de entrega. Gran beneficio. Uno de los beneficios se lo adelanté, se los acabo de adelantar. Entonces, muy simple, se puede financiar hasta 100 meses con un 10% de entrega inicial. Los intereses comienzan a correr una vez que la unidad esté entregada. Todos los intereses durante obra son sin intereses, no hay intereses. Después el precio durante obra, que básicamente la lógica de por qué hay un descuento en el precio durante obra es que al nosotros invertir con precio durante obra, si la obra, por ejemplo, demora 30 meses, tú puedes entrar con un 10% de entrega, después estructurar esos 30 meses un traje hecho a la medida. Acá, por ejemplo, los mineros chilenos le encanta, a los banqueros, que ellos me dicen, ok, yo puedo entrar con un 10% ahora, déjame un 20% contra entrega, ahí ya tenemos un 30%. Después te voy poniendo cada 10 meses, no sé, otro 10%, $4.000, y durante todo el año, durante el año te pago $500 mensuales. Y en 30 meses tenemos una unidad 100% pagada y no pagamos ni un interés. Nos queda en este mismo precio que está acá, bloqueado. Y después el precio contado, ¿cuál es la lógica? Precio, pagas todo de una, de manera adelantada, tienes un descuento superior. ¿Ya? Obviamente que los precios más económicos en términos de plusvalía te van a dar una mejor plusvalía, pero en términos de ratio financiero, muchas veces el de lista te da mejor TIR. ¿Por qué? Porque contempla también todo el dinero en el tiempo y también lo que te renta la unidad. Entonces, hace que tu ejercicio sea más oxigenado. Si bien te sale más caro, para muchos es factible. Y los jóvenes prefieren mucho esas inversiones así, más a largo plazo. Así es como nosotros hemos negociado portafolio, no al alto patrimonio, pero grupos de amigos que se juntan, unen fuerza, se negocia un precio especial si es que unimos. Entonces, así es como nosotros mostramos los portafolios diversificados. Este sería un ejemplo de un plan 100, que tenemos cupos muy limitados para este tipo de oferta, porque es un plan 100 con 10% de entrega, y en este caso cuota de 350. Para algunas unidades podemos hacerlo así, que es sumamente cómodo, porque, por ejemplo, 10% de entrega, cuotas de 350, y después 70 cuotas de 535, pero la unidad está entregada, y esta unidad va a producir $420. Entonces, que si bien te van a quedar por pagando 70 meses más, vas a pagar en la diferencia, ¿no? Y si lo pones en Airbnb, posiblemente, en este caso, que esto es de Asunción, posiblemente te calce estos flujos futuros con tu unidad en alquiler. Entonces, es una alternativa, es un plan cómodo de pago financiero que en un máximo de 8 años tienes una unidad 100% pagada. En Chile eso sería imposible, o sea, con suerte en 30 años, 40 años, tenéis la posibilidad de tener una unidad. Entonces, es muy ventajoso. Y también tenemos el plan sin entrega inicial, que es el plan 60, que este es un ejemplo. Sin entrega inicial, que cuotas de $500 por 30 meses y cuotas de $992 por 30 meses. Ese es otro de las ventajas que tienen por estar en este evento. Que todos los que estén acá de este portafolio pueden optar tanto al 10% y plan 100 y
sin entrega inicial, cuotas de $500. Y lo que se viene también, hay una bonificación extra, ya he dicho 2 bonificaciones, se viene una más para todos los presentes. Así que les agradezco muchísimo por la espera, por la atención. Yo sé que esto puede a veces cansar un poco porque es mucha información. Algunos inversionistas prefieren que vayamos más al grano, pero no todos están tan informados de lo que está ocurriendo y es bueno darse el tiempo para entender bien. Así que ahora vamos a pasar al producto, que es lo que a nosotros nos interesa tanto. Está bien, súper lindo todo, pero ¿qué es lo que me está ofreciendo? Así que ahora vamos a hablar de Suba 4445, un nuevo lanzamiento que salió hace aproximadamente 2 semanas, donde tenemos este portafolio de unidades con un descuento especial, además de las bonificaciones que hablamos acá, de poder entrar en el 10% y plan 100 y cuotas sin entrega a todos, que tenemos, normalmente tenemos 2 cupos por esos planes al mes. Entonces, a todos los que están acá se les va a dar esas 2 opciones y un descuento especial que a continuación vamos a mencionarlo posterior a hablar de los productos que tenemos para ofrecer. James, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias a todos por su atenta escucha. Hola a todos, muy buenas tardes o muy buenos días, depende desde qué sitio del mundo nos estén viendo, porque en este workshop tenemos un quórum dividido en 3 países distintos: Argentina, Brasil y por supuesto España. Para los que no me conocen y para los que me conocen, un saludo. Mi nombre es James Mejía. Hago parte del canal global internacional de Suba Inversiones. Y vamos a pasar a hablar, muchas gracias Joaquín, por cierto, por la presentación. Es clave y es importante entender los macroeconómicos de un país como Paraguay, porque se habla en Internet, y yo creo que muchos de los que ustedes están aquí, nos ha llegado el comentario de que están bombardeados por información que habla sobre Paraguay. Y lo cierto es que hay varios actores en el mercado que están hablando incluso inescrupulosamente sobre Paraguay, están dando números, rentabilidades, y están hablando de que invertir en Paraguay es una cuestión ultra sencilla. Es fácil ciertamente el proceso, pero hay que tener en cuenta temas de fiscalidad, hay que tener en cuenta cómo funciona realmente, y nosotros en este tipo de espacios buscamos también generar conciencia, hablando con los números reales del mercado. Nosotros, como uno de los actores más importantes inmobiliarios, como desarrolladores inmobiliarios en el país, nosotros no solamente nos encargamos del ejercicio comercial, nosotros tenemos departamento de alquileres, departamento de reventas. Por lo tanto, los datos que de los cuales les vamos a contar, como Joaquín les hablaba del metro cuadrado, por ejemplo, no solamente hacen parte de nuestra estrategia para atender a ese segmento del mercado, a esa demanda insatisfecha grande, y que va a empezar a solventarse a través de los siguientes años y de las próximas décadas. Entonces, con toda esta información, nosotros a lo que le apostamos es justamente el desarrollo de ciudades, por lo que vamos a hablar del nuevo proyecto que lanzamos hace aproximadamente una semana, Suba 4445, que hace parte de la subanización que estamos desarrollando, la primera subanización, que es la de zona CIT. Por lo tanto, yo les voy a compartir pantalla. Entonces, Suba 44 y 45 está en un terreno bien interesante. Yo les voy a mostrar rápidamente, porque desde aquí vamos a poder ver una instantánea de por qué Zona CIT es un sitio sumamente estratégico. Fijémonos, esta es la subanización en Luque. Luque es una ciudad contigua a Asunción. Entendamos Asunción, o la Gran Asunción, un área metropolitana que alberga aproximadamente 2 millones de personas, mientras que en Asunción es donde está toda la zona céntrica, donde está el eje turístico, donde está el eje comercial, ¿cierto? Donde está esa zona de shopping del sol. Y Luque es una ciudad que colinda justamente con el aeropuerto. Zona CIT
que es la zona del barrio Campo Grande, que colinda con la zona de Iguazatí, Villamorra, que los más entendidos o que lleven un poco más de tiempo investigando Paraguay seguramente habrán escuchado de estas zonas. Barrio Herrera, Recoleta, Villamorra, que son las zonas en donde, decía Joaquín, esa mole de desarrollo se está consolidando, pero ya tenemos una dinámica y una situación en la cual nos encontramos con viviendas o con unidades que están 100% pensadas para uso turístico. De hecho, tenemos varios desarrollos enormes que están planteando introducir al mercado cientos de monoambientes sin una justificación detrás, porque si bien decía Joaquín que Paraguay es el país que más nómadas digitales ha traído al mundo, no es un país que esté creciendo turísticamente al ritmo al que está avanzando el desarrollo. Y nosotros preferimos centrarnos en la demanda real. ¿Sí? Nuestra propuesta, al estar a 10, 12 minutos del eje corporativo, aquí se puede ver en esta visual, podemos ver cómo estamos dependiendo del tráfico, 10, 12, 13 minutos del eje corporativo. Estamos en zonas estratégicas que están creciendo. Por ejemplo, esta zona se llama Zona CID porque tenemos el Club Internacional de Tenis, que es uno de los 5 o 6 clubes por antonomasia de Asunción. Y aquí nosotros entonces hemos desarrollado ya durante el último decenio varios proyectos de los cuales hemos entregado Suba 10, donde tenemos unidades modelos. Cuando llega un inversionista, muchos de ustedes, alguno que nos haya comprado, que puede que esté en este workshop o que haya venido a Asunción y se haya reunido con nosotros, conoce esta zona porque aquí en Suba 10 nosotros tenemos unidades modelos que el inversionista puede venir a visitar. Tenemos otros proyectos como Suba 5, 6, Suba 4, Suba 18 que se acaba de entregar hace una semana y media, Suba 19 que está pronto a entregarse. Tenemos Suba Plaza, que es uno de los desarrollos más ambiciosos de la compañía. Suba Plaza en particular va a ser el proyecto al cual vamos a migrar nuestras oficinas una vez se entregue en 20 meses. Y dentro de este ejercicio, para complementar y para seguir haciendo crecer esta zona, se viene un nuevo lanzamiento que es el que les vamos a mostrar a continuación, que es el de Suba 44-45. Pues bien, Suba 44 y Suba 45 se plantean como un edificio Suba Plus o Suba Más. Los desarrollos Suba Más tienen la característica de que no solamente es de uso residencial, sino que en las primeras plantas vamos a tener mini market, puede que farmacia. Entonces, el desarrollo Suba Plus tiene ese valor agregado que se autoabastece, por lo menos en lo que tiene que ver en la categoría de lo básico, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, el desarrollo va a estar al lado de un edificio o de un proyecto que ya se entregó en su momento, que es Suba 5 y Suba 6. Particularmente esta zona, y ya vamos a hablar más adelante sobre el uso que le podemos dar a esta unidad, es decir, a quién yo puedo rentar este tipo de unidades, pero debo decirles que todos en algún momento pasamos por Suba 6, particularmente yo en su momento incluso viví en este proyecto durante un tiempo en Suba 6, y ahora justo detrás, en la calle anterior o en la parte de atrás de la manzana, estamos desarrollando este proyecto. Bueno, es un edificio, como se le llama en la región, un edificio boutique, de una envergadura más chica, comparado, por ejemplo, a Suba Plaza, que es un desarrollo mucho más grande. Sin embargo, se va a ver beneficiado ¿de qué? Bueno, primero, de Suba Plaza, que cuando se entreguen 20 meses más, va a ser un proyecto que va a estar a minutos caminando de Suba Plaza, es decir, las personas se van a beneficiar de un desarrollo que va a incluir gimnasio, que tiene coworking, que tiene también supermercado seguramente, que va a tener todo tipo de tiendas, puede ser tiendas de tecnología, restaurantes, etcétera, etcétera. Un shopping en toda regla. El desarrollo de Suba Plaza es, sin duda alguno, como les decía, uno de los más grandes o de los de más envergadura de la empresa. Y bueno, vamos a tener también una corporativa, una torre corporativa, que era donde decía Joaquín que tiene 2 oficinas. Nuestras oficinas, como Suba, van a pasar a ser en el piso 7, en el piso 8. Es decir, nosotros no solamente estamos apostándole a esta zona para desarrollar, sino que también nosotros queremos tener presencia en Zona CID. Y es una de las zonas más apetecidas, ya no solamente por el público internacional, sino por el local. Porque vamos a hablar sobre la demanda que vamos a encontrarnos en Zona CID, a quién estamos abasteciendo, y para esto la mejor visual que les voy a poder dar va a ser a través de Google Maps. Bueno, fijémonos que Suba, aquí lo tenemos, Suba Plaza,
se encuentra ubicado en esta zona. Aquí vamos a entender mucho mejor sobre el contexto. Entonces tenemos el aeropuerto se encuentra a 10 minutos de Zona CIT y Zona CIT a su vez se encuentra a 10 minutos del centro corporativo. Aquí es donde el precio por metro cuadrado está sobre los $2.500 y bueno, esto es un anillo. A medida que nos vamos alejando, encontramos precio por metro cuadrado $2.000. Nosotros estamos a 10 minutos de esta zona y podemos obtener precios también porque como desarrolladora grande nos hemos hecho con bancos de tierra y hemos podido tener ese poder de negociación que nos permite, como decía Joaquín, trasladar ese valor hacia el inversionista. Precio por metro cuadrado actualmente en esta zona está entre los $1.300 a $1.400. ¿Qué quiere decir eso? Que invirtiendo en un monoambiente en esta zona, puedo estar sobre los $60.000, $65.000, mientras que aquí estamos en precio desde los $40.000, incluso con precios más bajos si el pago es al contado. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos buscando ofrecerle al inversionista y por qué es inteligente invertir en esta zona con respecto a la zona céntrica? Primero, porque es una zona, la céntrica, la zona del eje corporativo que ha venido inflando sus precios y eso es algo convencional, normal que ocurre en cualquier mercado. Hemos tenido un volumen de desarrollo bastante alto, los precios se han encarecido. Es decir, que a quién yo le puedo rentar en la zona de Shopping del Sol, principalmente al extranjero. Yo le puedo rentar al extranjero y las tasas de ocupación en Airbnb están, dependiendo la fecha, entre el 30-40% al 60%. En Ciudad del Este, que ya vamos a hablar sobre ello, en Ciudad del Este las tasas de ocupaciones sí que son mucho más altas porque hay una dinámica de mercado completamente distinta. Es que Ciudad del Este es un universo completamente distinto a Asunción, ciertamente. En Asunción viene ese público internacional que está llegando de Europa, que está llegando de otras regiones de América Latina, que está llegando incluso de Asia y que por temas fiscales están interesados particularmente en temas fiscales. No solamente eso, hay muchos que también terminan invirtiendo, pero sobre todo la dinámica y el clima que se respira en Asunción y en Paraguay es un ambiente de negocios y eso también me da la puerta para hablar sobre uno de los puntos que siempre se tocan en cada uno de los workshops que hacemos con comunidad española y es que nos preguntan sobre dos cosas puntualmente. La primera de ellas es ¿qué ocurre con los inmigrantes? Y la segunda, los ocupas. Bueno, yo debo decirles que los ocupas es una figura o es un nombre que no se conoce en Paraguay. Paraguay es un país que respeta la propiedad privada y en ese sentido, a diferencia y lastimosamente de cómo ocurre en el escenario español, eso de que vienen, entran a mi casa o en otro de los escenarios, rentan y después nunca pagan y se quedan como morosos y no tengo herramientas jurídicas para poder sacarlos de mi propiedad, eso no existe en Paraguay, afortunadamente. Es un país que viene además transicionando de la clase, viene transicionando hacia la clase media y hablando comparativamente con lo que está ocurriendo en Europa, que están en un escenario de pobreza energética, en un escenario que se ve muy influenciado por la situación geopolítica en términos de guerras, de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, en Ucrania, en Israel, en Irán, quiero decir. Esta es una zona libre de guerras con abundancia de recursos y que por el contrario viene superando esos umbrales de pobreza. De hecho, en los últimos 10 años, los datos lo que nos dicen es que se ha trascendido el 50% de la pobreza. Entonces, esos son datos que hablan y que vienen a complementar y justifican el por qué Paraguay es una economía emergente, ¿sí? Sin embargo, también hay que aterrizarnos a la realidad y es que estamos en un país latinoamericano, ¿sí? Que si lo comparamos a Europa, evidentemente tenemos dos desventajas. Uno, la moneda, que no es tan fuerte como lo podría ser el euro, y en una segunda instancia, la calidad de vida o el costo de vida también es bajo, que eso está muy bien para el extranjero, pero para el local quiere decir que los sueldos no son lo suficientemente altos como para poderse permitir vivir en una zona como esta. Por supuesto que hay clases sociales y que tenemos paraguayos de alto poder adquisitivo, pero el paraguayo de alto poder adquisitivo no está interesado en rentar un monoambiente, ¿sí? Porque hablé también el paraguayo y la forma en cómo se ha venido dando la vivienda en Paraguay es muy tradicional. Son sitios o vienen mucho de la casa de 100, de 200 metros cuadrados, con piso, con patio. Entonces el paraguayo convencionalmente no está dispuesto a utilizar o a gastar su dinero por vivir en esta zona. Aquí te encuentras con público extranjero, internacional. Entonces, aquí es donde tiene todo el sentido del mundo invertir en una zona a la que el paraguayo sí puede optar no solamente para el alquiler, sino para la reventa, porque como inversionistas extranjeros hay muchas formas en las que tú puedes invertir.
Una de ellas es apostándole al mediano o a largo plazo, es decir, financias tu propiedad o compras tu propiedad y empiezas a generar un rendimiento anual por el alquiler que te está dejando esa unidad. Pero por otro lado, tenemos algunos inversionistas, de hecho para eso tenemos una presentación que no es objeto del día de hoy mostrárselas, pero rápidamente se las voy a dejar ver, que es la presentación del ciclo virtuoso del inversionista. Tenemos muchos que lo que hacen es que entran en la etapa de pozo o en planos, ¿cierto? Se esperan ese tiempo de entrega. Nosotros tenemos proyectos que algunos de ellos se entregan en 24 meses, otros en 36, algunos otros en 40, 45 meses. Y hay una ganancia de plusvalía que, como les decía Joaquín, está proyectada entre el 20, 25, 30%, depende de la zona, depende del proyecto, pero luego más adelante vamos a hacer un análisis de rentabilidad un poco más estimativo y más aproximado para aterrizar estos números. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una ganancia significativa del 20-25% que me permite entrar en pozo, incluso sin descapitalizarme, sin pago de intereses, ¿cierto? Cuando se entrega el proyecto, salgo a vender y luego reinvierto ese presupuesto. Entonces, si bien es una inversión pasiva, sí estoy dándole una activación cada 3, cada 4 años, cada 2 años, y estoy sacando beneficios mucho más interesantes en el corto plazo. Y a partir de ahí, esta estrategia puede diversificarse y puede ampliarse lo que el inversionista desee. Esa es otra de las alternativas o de las estrategias de inversión que muchos de ustedes han empleado. Y Suba les permite toda esta dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos departamento de reventas también. Es decir, ustedes con Suba tienen la seguridad de que como inversionistas invierten en una empresa que les alquila, que si quieren también les puede vender y en donde pueden seguir invirtiendo, porque nosotros tenemos la visión de seguir desarrollando muchísimo más. De hecho, hace pocos días hubo una reunión interna en la compañía en la que nos desvelaba la gerencia general cuáles son los 5 próximos desarrollos que se vienen a lo largo de los próximos meses. Y en ese orden de ideas, entonces, Zona Seed, para empezar a aterrizar y para continuar con el proyecto de Suba 4445, pues nos presenta las siguientes tipologías y vamos a desglosarlas cada una de ellas porque según la tipología hay una estrategia también distinta que puede optar el inversionista. Tenemos unidades desde monoambientes, que son las unidades de menor metraje, 28 metros cuadrados. Particularmente con este proyecto tenemos monoambiente con balcón de 30 metros cuadrados y luego tenemos la habitación junior, pero quiero hacer una pequeña distinción del uso que le podemos dar a cada una de estas unidades porque esto también va a depender de cómo yo quiera orientar mi inversión. El monoambiente es una unidad de flujo constante y rápido, es ideal para el Airbnb, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero rentársela, por ejemplo, a un paraguayo, lo voy a poder hacer. Sin embargo, el paraguayo suele optar por unidades, nuevamente por esa tradición de que vienen históricamente de espacios mucho más grandes. También vamos a hablar de a qué tipo de personas le podemos rentar. Entonces, el paraguayo va a preferir por lo menos una individualización del área privada, ya que si está rentando, acordémonos que la renta tradicional nos va a permitir contratos de mínimo 6 meses, 1 año, de ahí para adelante. Entonces, una persona que va a vivir medio año, 1 año, sí que prefiere tener una individualización del área privada porque puede hacer vida social en el departamento. El monoambiente no nos lo permite o no de manera tan cómoda. A partir de aquí, luego ya tenemos habitaciones o unidades un poco más grandes que tienen la misma distribución, pero más aireadas, como en el caso del Junior con balcón, que sube hasta los 36 metros cuadrados. Tenemos la siguiente tipología, que es la habitación estándar, habitación de 40 metros cuadrados con un balcón mucho más espacioso y nuevamente una unidad más aireada. Para cerrar con la tipología de 2 habitaciones. Sobre todo las 2 habitaciones le solemos vender al inversionista que, por ejemplo, nos pasa mucho que hay un paraguayo que tiene pareja o una paraguaya que tiene pareja, viven en España y en algún momento pueden llegar a plantearse el vacacionar en el país, por lo tanto, vienen con la familia. 2 habitaciones tiene sentido, estás generando rendimiento porque las 2 habitaciones, por supuesto, que también se alquilan al paraguayo, ya no tanto para Airbnb, y luego puedes hacer uso de ella en algún momento que tú planifiques o gustes, o mismamente nos ha pasado mucho. Paraguay está siendo un país de retiro y es sorprendente como muchos españoles, y les cuento el caso particular de clientes que he atendido, que son pilotos, clientes que están en una situación, de hecho creo que aquí hay un inversionista que se llama Roque, si estás por ahí te doy un saludo, que están planteando el venirse a vivir a Paraguay, ¿cierto? Y en ese orden de ideas ya no solamente piensan comprar una unidad para ellos, sino que comprar 2, 3 unidades más para poder diversificar su patrimonio y tenerlo aquí en Paraguay.
Perfecto. Entonces, entendido esto, vamos a hablar sobre los acabados. Debemos decirle que todos los departamentos se entregan completamente terminados, ¿sí? Se entregan con la unidad de aire acondicionado, con todo el acondicionamiento y el equipamiento en baño y en cocina, con gabinetería, con terminaciones de piso en porcelanato. Y también existe la opción de que si el inversionista lo prefiere, y es una recomendación que desde aquí les damos, amoblar el inmueble por una cotización que pasa a la compañía de entrada de $3.500 y sobre esa cotización se puede subir o se puede bajar un poco, pero es la base sobre la cual se puede amoblar. El amoblado evidentemente me permite jugar con la renta vacacional, renta corta, Airbnb, o también me permite rentarle a un paraguayo y eso rentarle a un paraguayo de manera tradicional y eso también me va a elevar el cap rate que le voy a generar a la unidad, del rendimiento neto que voy a obtener, porque evidentemente ya vamos a hablar de media, hay un incremento de $100 del paso de unidad sin amoblar a amoblar. Bueno, perfecto. Vamos a hablar en ese orden de ideas sobre el segundo proyecto, y es que voy a hacer zoom out al mapa, voy a ubicarme en la zona oriental de Ciudad de Paraguay, que vendría a ser Ciudad del Este. Por cierto, Paraguay es un país que tiene una superficie parecida al territorio de Francia. Y nos encontramos entonces en la frontera. Ciudad del Este, después de Asunción y Luque, es el eje urbano, o probablemente más que Luque, es un eje urbano todavía con mayor importancia, porque Ciudad del Este tiene una dinámica comercial. Permítanme un segundo, vamos a darle el ingreso a una persona. Excelente. Bien, les decía entonces que Ciudad del Este tiene una dinámica comercial y que es un universo completamente distinto. La dinámica económica en ese orden de ideas se mueve más por la dinámica comercial y por el comercio retail. Resulta que estamos al lado de Brasil. Brasil, un país enorme, 200 millones de habitantes, pero tenemos una ventaja como Ciudad del Este y es que estamos aproximadamente unas 6 horas de importantes núcleos como Sao Paulo, Florianópolis, Curitiba y en general toda esta zona del sur de Brasil donde hay un mercado enorme. ¿Qué ocurre? Que Ciudad del Este y particularmente Paraguay, hablaba Joaquín, sobre las ventajas impositivas y que particularmente el extranjero se beneficia mucho de ellas, sobre todo el IVA. Sabemos que en España el IVA es del 21%, en Brasil es del 17 al 27%, depende de qué tipo de productos y servicios. Sin embargo, si nosotros en Paraguay, como paraguayos, vamos a hacer algún tipo de compra, el gravamen es del 10%. Ahora bien, como público internacional, como extranjeros, nosotros no estamos gravados con IVA. Y eso es una ventaja tremenda que ha venido consolidando, porque acordémonos que esta estrategia de país como Paraguay, esto no viene a definirse y no es un paraíso fiscal o no es una isla del Caribe que tiene unas políticas pro inversión muy agresivas durante una década y a partir de ahí cierran el grifo y cambian la situación del país. Paraguay tiene una propuesta a largo plazo. De hecho, el Paraguay 2X es un plan de gobierno que busca duplicar el Producto Interno Bruto del país de aquí al 2035. Y si bien es un reto duplicar el PIB de una economía, Paraguay ya lo hizo en su época dorada, en los años 70 quintuplicó su PBI. Bien, pues en ese orden de ideas, Ciudad del Este ha sido uno de los principales motores económicos del país, porque representa el 17% justamente del Producto Interno Bruto, ya que tenemos una dinámica en la que todos los días, y en Asunción nos encontramos con esta particularidad de que sí, tenemos inversionistas que están llegando, nómadas digitales, y que suele ser un turismo que ha venido creciendo con el tiempo, pero que ya hay un mercado que lo está satisfaciendo. En Ciudad del Este no pasa eso. Ciudad del Este realmente está empezando a consolidarse como una ciudad de urbanización vertical. Y de hecho, nosotros como SUBA somos una de las desarrolladoras que más fuerte está apostando por lo que está ocurriendo en Ciudad del Este. Así que yo me voy a ubicar entre la frontera, entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, que Foz de Iguazú puede ser una ciudad inicialmente no muy conocida de Brasil, pero de hecho es la segunda más visitada después de Río de Janeiro. Y esto tiene que ver con que en Foz de Iguazú, justo unos kilómetros más hacia el sur, tenemos, entre Argentina y Brasil, tenemos las cataratas de Iguazú, Parque Nacional Iguazú, que es una de las 7 maravillas naturales del mundo, comparable a las cataratas Victoria de África o las cataratas del Niágara en Canadá. Y dicho sea de paso, Paraguay en su momento se puso las pilas y supo aprovechar este movimiento de agua para poder generar la hidroeléctrica de lo que les hablaba Joaquín, Itaipú. Y de hecho,
hace y convierte a convierte a Paraguay en el segundo país con la energía más barata del mundo. De hecho, Paraguay no es una potencia, aunque ahora lo está empezando a hacer, pero no ha sido una potencia en temas de criptominería, particularmente por el tema del clima, porque Asunción tiene temporadas calurosas, temporadas frías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para montar infraestructuras tienen que venir actores grandes para poder suplir toda esa infraestructura de refrigeramiento y todo lo demás. Sin embargo, dicho sea de paso, Alejandro Suculillo tiene una negociación en la que van a desarrollar uno de los centros de datos más grandes de la región, utilizado para inteligencia artificial. Nosotros sabemos o hemos escuchado seguramente que la IA consume recursos energéticos y recursos de agua. Y en Paraguay basta y sobra. Y además de las 6 turbinas que funcionan, una abastece al país, la otra está vendiendo energía a Brasil y tenemos 4 turbinas paradas en Itaipú. Por lo tanto, hay un potencial energético enorme en Paraguay. Sin embargo, eso es tema de otra conversación. Entonces, volviendo al punto, cuando estamos hablando del comercio ingente que viene a Brasil, fíjense que esto es un Google Maps y nos encontramos con un montón de autos que vienen de Brasil hasta Ciudad del Este. No solamente vienen de Foz de Iguazú, vienen principalmente de los ejes, de Sao Paulo, de Florianópolis, de las demás ciudades del sur de Brasil. ¿A qué vienen? A aprovechar que pueden comprar un producto a un precio muchísimo más económico de lo que podrían comprarlo en Brasil, teniendo en cuenta que el IVA para ellos parte del 17%. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, desde hace décadas, Ciudad del Este ha venido consolidando una estructura de espacios comerciales que no de entretenimiento. Un shopping particularmente siempre tiene productos de entretenimiento, tiene un cine, tiene juegos. Aquí solo te encuentras con pisos repletos de tiendas y pueden ser tiendas de ropa para luego encontrarte con clústeres de tecnología, clústeres de perfumería, etcétera, etcétera, y restaurantes. No encuentras absolutamente nada más porque la dinámica es muy clara. Bien, en ese orden de ideas debemos decir que Ciudad del Este, sobre todo en la parte del eje comercial, es muy movida. Tú te encuentras con personas por doquier. ¿Qué ocurre? Los números nos dicen que Ciudad del Este registra diariamente 10.000 personas cuando estamos hablando de días a la baja. Un día a la baja puede ser un lunes, martes, miércoles, jueves. Sin embargo, sábado y viernes y algunos domingos, y puede ser feriado, por ejemplo, en Brasil, se registran picos de 20.000, 30.000 personas, y cuando estamos hablando de final de año o de temporada vacacional, estamos hablando de más de 40.000 personas que están ingresando a Ciudad del Este. Obviamente, la mayoría de estas personas, de hecho el 70 y el 80% se devuelven, es decir, es una visita transaccional. Voy hacia Ciudad del Este, me compro el último iPhone, por ejemplo, lo voy a tener en muy buen precio, me devuelvo a Brasil. Pero hay muchos que no les alcanza el día o que están en el ejercicio del regateo también, o incluso se están abasteciendo. Entonces, lo que hacen es buscar dónde quedarse. ¿Y qué ocurre? Que si en Asunción tenemos una estructura Airbnb consolidada, en Ciudad del Este esto no ocurre. De hecho, los invito a que después de que terminen el workshop, pues si lo pueden hacer en este momento, busquen alojamientos en Airbnb si tienen la aplicación instalada en Ciudad del Este. Y solamente se van a encontrar con publicaciones de habitaciones de hotel. ¿Por qué? Porque les decía Joaquín al principio, si en Asunción hay 200 edificios, en Ciudad del Este no hay más de 20. Ciudad del Este es una ciudad tradicionalmente plana, horizontal, de casas, ¿sí? Y recién está empezando a construirse desarrollos verticales. Por lo tanto, hay una oportunidad para generar Airbnb increíble. Y es por eso que tenemos clientes de nuestro desarrollo que ya entregamos, Suba 12, que han reportado con monoambientes que en su momento compraron por 36.000, 38.000 dólares, beneficios netos de $1.000, $800, fluctúa entre los 800 mil dólares con tasas de ocupación del 80%. Esa es la dinámica que está ocurriendo en Ciudad del Este. Y yo les quiero hablar sobre el proyecto que tenemos particularmente allí. Pues bien, en Ciudad del Este tenemos el proyecto 4041. Es un proyecto plaza y los proyectos plaza tienen tienen una envergadura mayor. ¿Sí? Aquí vamos a tener zonas comerciales, también vamos a tener una plaza que va a unir a los edificios, un proyecto muy lindo que va a estar ubicado a 10 minutos del eje comercial. Es decir, cumple con
todas las expectativas del cliente que tiene una intención transaccional que no le interesa más que tener un Airbnb para quedarse, pasar la noche, ir al súper o ir al restaurante, comer algo, ir al súper en el caso de que quiera hacerse algo del desayuno, un ejemplo, salir y completar su operación. Bien, entonces en ese orden de ideas, este es un proyecto que plantea también tipologías desde el monoambiente. Sin embargo, desgraciadamente ya salieron estas unidades porque el mercado en Ciudad del Este, hay que decirlo, no solamente llama la atención del público internacional, el paraguayo también quiere invertir en Ciudad del Este, el brasilero que está cerca a Ciudad del Este y el argentino del norte de Argentina también le interesa Ciudad del Este. Por lo tanto, tenemos unidades a partir del Junior con balcón, que es una unidad muy interesante, sobre todo de cara a la salida, siempre el monoambiente. La desventaja que tiene es que sí tracciona muy bien en este sentido, pero a la hora de revenderlo puede que tarde un poco más la reventa. Mientras que la habitación Junior, tú se la puedes vender eventualmente a un paraguayo si lo quieres hacer. Sin embargo, la recomendación de inversión que damos para Ciudad del Este es que si vas a invertir allí, le apuestes a la renta corta, a la renta vacacional, ¿cierto? Y una unidad lo más pequeña posible, porque nuevamente estamos buscando rendimiento por metro cuadrado. Entonces tenemos habitaciones junior desde los 32 metros con 5 y a partir de ahí junior con balcón, que también es interesante porque el balcón ciertamente le agrega un valor agregado, valga la redundancia, a la unidad. Pues perfecto. Joaquín, esto es con lo que tiene que ver con las unidades. Ahora vamos a hablar más adelante y vamos a empezar a aterrizar esto en los planes de financiación que les va a contar Joaquín, y voy a cerrar yo con las rentabilidades, que es un tema clave, rentabilidades, y también una cuestión importantísima y que tiene que ver ustedes como españoles o como público internacional, cuáles son las condiciones para invertir en Paraguay, tengo que reportar o no tengo que reportar al fisco español, cómo funciona todo este tema, y aquí es un punto de máxima sensibilidad porque hay información que está circulando en internet y que se habla de Paraguay como un sitio en el que puedes invertir, que España no se va a enterar nunca, pero eso tiene sus puntos y nosotros queremos dar información precisa y que ustedes tomen una decisión correcta, que les permita invertir en un sitio en el que van a obtener en efecto rentabilidad, en un país en el que tienen todas las condiciones para poder hacerlo, en el que el inversionista extranjero tiene los derechos, los mismos derechos que el inversionista, que el paraguayo nacional, pero también hay que saberlo hacer y hay que hacerlo del lado de un equipo profesional, del lado de los mejores, en este caso nosotros como Suba Inversiones. Hablemos sobre rentabilidad y me gustaría que todos saliésemos de esta reunión con los números muy claros, y seguramente muchos de ustedes, como había dicho, bueno, han investigado información de Paraguay, han visto videos de YouTube, han visto a referentes, les ha llegado publicidad, ¿cierto? Pero pasando a los números reales, aquí les vamos a dar información que no es especulativa, que no corresponde a proyecciones, sino que refleja la realidad y es información que sale también de nuestros números rentando, revendiendo, ¿sí? Y desarrollando, por lo que pasamos entonces al análisis de rentabilidad. Yo les cuento. Aquí tenemos un Excel y sobre este Excel vamos a hablar varias cosas. Por ejemplo, vamos a plantear esa simulación para el caso de Suba 4041 y para el caso de Ciudad del Este. Vamos a empezar con el proyecto en Ciudad del Este, que recién lo acabamos de tocar. Entonces, en Ciudad del Este, si yo, por ejemplo, me fuese por una unidad junior, que es lo que nos queda, que la junior, dependiendo de los precios, puede estar entre los 50.000, 49.000 al contado, puede ir hasta los 56.000 financiado. Vamos a tomar un precio promedio, vamos a decir, por ejemplo, un valor de $54.000. $54.000 para una unidad de 32,9 metros cuadrados. Este tema de los metros cuadrados va a ser clave porque sobre este valor es que nosotros pagamos las expensas, lo que ustedes conocen en España como gastos por comunidad. Este es un proyecto en pozo o sobre planos que se entrega en 36 meses. ¿Cuál es la particularidad o cuál es la ventaja de invertir en pozo? Lo cierto es que ustedes, quien tomen la decisión, que por cierto estos espacios del workshop son momentos clave en donde el inversionista que ya ha venido hablando con nosotros y demás termina tomando la decisión de invertir. Entonces, la ventaja de hacer una inversión en pozo es que yo en este momento invertiría en el aire, porque por supuesto que el proyecto está empezando a desarrollarse, pero no hay nada. Cuando el proyecto se entregue, ese paso de lote a la construcción de un edificio que está creando dinámica económica, uso residencial, ¿sí? Tiene una ganancia en plusvalía.
que está proyectada en este caso a 36 meses sobre el 21%, puede ser un poco más también, pero nosotros este cálculo lo hacemos sobre números conservadores, importante decírselos, no sobre, nuevamente, proyecciones. Entonces el número conservador nos dice que podemos tener un 20-21%, quiere decir que si yo estoy comprando mi unidad sobre los $54,000, voy a poder estar recibiendo una unidad que estaba evaluada sobre los 65,000. Bien, ahora pasemos a hablar de la renta, porque si yo quiero vender, pues entonces el inversionista que lo guste hacer, puede ser, nuestros tiempos de reventa son de 1 a 6 meses, entonces puede ser que lo pueda rentar lo pueda hacer Airbnb durante unos meses y luego cuando ya lo tenemos vendido, recibe su dinero y a partir de ahí decide si quiere volver a invertir o qué quiere hacer con esa rentabilidad finalmente. Yo les voy a mostrar un talonario de rentas, que esto es información de nuestro equipo, nuestro departamento de alquileres. Lo que nos dice nuestro departamento es que esta unidad se renta sobre los 2.700.000 guaraníes, pero como nosotros no entendemos esa moneda, tampoco nos interesa el valor en dólares. Esta unidad sin amoblar se está rentando hoy día sobre los $456, que es la conversión, digamos, por redondear, $460. Mientras que la unidad amoblada se está rentando tradicionalmente sobre los 590. Vamos a hacer el ejercicio tradicional, renta tradicional y también Airbnb, porque a renta tradicional también hay una oportunidad interesante para rentarle a brasileros, pero que en este caso vienen desde las principales ciudades de Brasil o de cualquier ciudad de Brasil a hacerse la carrera. ¿Por qué? Una cosa particular y importante a tener en cuenta es que Ciudad del Este también es un eje universitario. ¿Y por qué vienen tantos brasileros? Bueno, primeramente por los costes, y estamos hablando de un mercado de 200 millones de habitantes, por lo tanto, entrar a la universidad pública, obtener alguna beca, suele ser competitivo y el precio de la universidad privada es mucho más alto que la universidad en Ciudad del Este, así que muchos padres optan por mandar a sus hijos o muchos brasileros prefieren venir a hacerse la carrera aquí en Ciudad del Este. Por lo tanto, entonces, esa es una oportunidad también, depende, ¿no?, del inversionista cómo lo quiera gestionar, sobre todo el que quiere estar muy tranquilo y saber que mensualmente va a tener su ingreso fijo de $600 o de $460, prefiere la renta tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llevo estos dos valores, 456 y 591, hay que tener en cuenta que hay que hacer un ajuste al IPC. El IPC es el valor sobre el valor promedio sobre el cual suben los alquileres en Paraguay, que el promedio es del 5%, es decir, que de aquí a 36 meses los alquileres van a subir en un 15%. Por lo tanto, el valor del alquiler el que estamos mencionando acá, realizado ese ajuste, realmente pasaríamos a cobrar sobre los 520, $680. Perfecto. Ahora vamos a hacer una simulación a 12 meses, pero antes de eso entendamos los egresos. Suba te cobra por la administración del inmueble un 10%. Ese 10% incluye todo lo que tiene que ver con la cobranza, ¿sí? Si tú estás rentándole durante un año a un brasilero o mismamente a un paraguayo, da igual. Si estás rentándole, bueno, Suba se va a encargar de realizar esa cobranza y tú puedes recibir tus pagos mensualmente, bimensual, trimestralmente, como tú definas. Se encarga de todo el proceso contractual con el cliente y, por supuesto, volviendo al tema de la ocupación, aquí hay la ley es lo suficientemente dura y respetuosa de la propiedad privada como para que si una persona deja de pagar su canon de arrendamiento, puede ser desalojada. Bien, eso es algo que ustedes deben tener muy en cuenta y gracias a Dios este es un país en ese sentido libre y de derecha también. Bien, el IVA sobre la renta que se cobra en Paraguay es del 7,5% para extranjeros. Sin embargo, ahora vamos a hablar del IRPF español, porque sí, según qué casos, aplica que ustedes deban reportar esto en el formulario 720 de su declaración de renta, pero ustedes, Paraguay, desde el 2024 con España, tiene un acuerdo que les permite, a través de la territorialidad en Paraguay, poder deducir ese 7,5% para que no tengan que hacer una doble tributación. Por lo tanto, lo voy a colocar en 0. Perfecto. Luego, este valor que está en naranja, $49,35, corresponde a las expensas o a los gastos comunitarios que voy a tener que hacer mensualmente al edificio, que corresponden a $1,5 por metro cuadrado. En este caso son casi 33 metros. Para esta simulación estamos teniendo un valor aproximado de $50 pagando esta unidad. Perfecto. El balance a 12 meses nos queda de la siguiente manera. Te entregan la unidad y tienes la opción de amoblarlo o de no amoblarlo. La recomendación desde acá es amoblarlo, porque eso les va a permitir pasar de ingresos brutos de unos 6.200 a unos 8.100.
¿cierto? Todo esto números aproximados, ¿no? Tengamos en cuenta. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, es una aproximación, pero en ese caso sí, basada con datos conservadores. Administración del inmueble, lo que les cobraría suba ese 10% al año, el IVA sobre la renta, que en este caso vamos a decir que es cero, las expensas serían casi unos $600 y un impuesto predial anual. Yo les cuento sobre este impuesto, que no todos les están hablando de esto. Es un impuesto bajo que puede ir desde los 120, 150, 200, $250. ¿Qué pasa? Cuando se entrega el edificio tiene que venir ayuntamiento o municipalidad a realizar revisión y peritaje de la unidad y se calcula un valor que es el 1% del valor fiscal, no comercial. Entonces, para resumir todo esto, suelen ser valores que están para estas unidades de 120, $130, pero como este es un análisis conservador, vamos a poner valor de 200. El total nos quedaría un retorno o un NOI de unos 4.800 y de unos 6.500 en el caso de tenerlo amoblado. Perfecto, esto antes de impuestos. Ahora vamos a hablar sobre una cuestión clave y que el español tiene que entender. Si las unidades tienen un valor al momento de la escrituración de más de 50.000 euros, ustedes deben, no tributar, deben reportarla ante el gobierno español. En el caso contrario, no deben hacerlo, aunque bueno, la recomendación siempre es que lo hagan. Para estas unidades es importante que van a empezar, tienen que tener en cuenta que empiezan a ustedes a incluirlo dentro de su impuesto a la renta personal, el IRPF, que para ingresos por valor inmobiliario y de renta mundial correspondientes a menos de $12.000 de 12.000 euros anuales pagan el 19%. ¿Eso qué quiere decir? Que esta deducción, ustedes en su declaración de renta, que suele ser, ustedes saben, entre enero y marzo, lo incluimos e incluimos el valor de los impuestos que nos está cobrando Paraguay para poder hacer esa deducción. Por lo tanto, ingresos netos que nos quedan, estamos hablando de 4.000, 5.000, que esto llevaba a cap rate después de taxes, estamos hablando de un 7.2% y de un 9.2%, que es un muy buen número. Si fuera antes de taxes sería el 9% y amoblado sería el 11.3%. Perfecto. Ahora, la revalorización anual del activo estimada es del 6%. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que la tasa de capitalización total vendría a ser a un año de un 15-17%. Este tema de la revalorización aquí hay una simulación. Si ustedes dejan pasar un año esa unidad, cuando se la entregan, estaría teniendo ese valor de 65.000 y podría tener un avalúo de aproximadamente unos $3.000 anual, teniendo en cuenta ese número anual. Entonces, clave esto para poderlo entender, y aquí ya podemos ver que en efecto, bueno, es una inversión interesante, porque nos está dando números similares a los números que nos están dando o a rentabilidades que nos están dando invertir en el centro de Asunción. Lo que pasa es que allá un junior de estas características no vale 54.000, está sobre los $80.000. Entonces, eso es lo interesante, además de eso, que estamos llegando a demanda real. ¿Sí? Aquí yo le puedo rentar a brasilero, le puedo rentar a paraguayo, puedo hacer Airbnb. En el caso de que sea Airbnb, hacemos la simulación rápida, Suba ya no cobra un 10, cobra un 15% por ese management, pero se encarga de la limpieza, se encarga del check-in, del check-out, y en este caso, pues estamos hablando, vamos a decir que en ese escenario en el que nosotros estemos, vamos a promediar a $900, pues podríamos estar teniendo un cap rate después de taxes del casi 12%, beneficios de casi $7.000. En este escenario en el que nos interese hacer Airbnb, que es lo que nosotros también recomendamos. Airbnb va a tener mucho potencial en Ciudad del Este durante los próximos años. Eventualmente el mercado se va a estabilizar. ¿Por qué se va a estabilizar? Bueno, porque va a empezar a haber mucha más demanda y empieza recién a consolidarse esa construcción o esa urbanización vertical de Ciudad del Este. Sin embargo, pueden pasar varios años y el estabilizar el mercado no quiere decir que desaparezca, porque además también sigue creciendo ese interés por parte del desarrollo en Ciudad del Este. Y ya para cerrar con esto, ¿qué es lo que nos dice la Municipalidad de Ciudad del Este en el año 2024? Proyectaban un mínimo de crecimiento del 20% y optimista proyectaban un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hay más interés del ciudadano extranjero, brasilero, en venir a comprar. Y es una cosa también lógica de pensar, quiero decir, estamos en una dinámica cada vez más consumista, ¿cierto? Por lo tanto, y cada vez está haciendo mucho más fuerte esa dinámica de comercio. Por lo que, nuevamente, muchas gracias. Y ahora sí, Joaquín, te dejo con el cierre de la presentación. Perfecto, James. Muchísimas gracias. Acabo de enviar el link de reserva. ¿Cuál es la lógica de este link de reserva? El que primero reserva es una reserva de $500. Tiene la opción de bloquear primero
las unidades del portafolio. También ahora en el portafolio de SUBA 44 y 45 me avisan que se añadieron unidades monoambiente y monoambiente con balcón, ya que quedan alrededor de unas 7. Para los que quieran, igual pueden reservar y también pueden optar por esas unidades. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de estar en este workshop? Es que por el mes de agosto tenemos, por todo el tiempo, no vamos a incluirlos dentro del cupo, lo que es las cuotas corridas de $500 sin entrega inicial, es decir, partir el negocio sin ningún pie, que normalmente mínimo es 10%, o la opción del 10% y el plan 100, que normalmente se da con un 20% y a 80 meses, ¿ya? Es un plan que vamos a tener, que tenemos pocos cupos a nivel mensual. Y además, un descuento de $1,000 a cada uno en su inversión, por participar en este workshop y por estar acá. Entonces, el primero que reserve es en un link de Stripe, sumamente fácil, $500 y ya inmediatamente el día lunes ya agendamos una reunión para avanzar con todo el proceso de pasaporte, contrato. En general el proceso es simple, es un contrato de compraventa con la desarrolladora, se tiene que dar cierta documentación, que en este caso sería cédula por ambos lados o pasaporte, un comprobante de ingreso, debido a que nosotros hacemos financiamiento, pueden ser IVAs, pueden ser impuestos a la renta, pueden ser salarios, y con eso se hace una ficha de cliente, se procede y se estructura un plan de pago hecho a la medida como el cliente, como el cliente busca. Entonces, si seguimos, el portafolio se basa en unidades de 44 y 45, que es nuestro último lanzamiento. Es súper importante tener en cuenta que SUBA tiene más de 250 brokers, por ende la velocidad de venta es rápida, existe una alta velocidad de venta, y lo que hay hoy en 2 semanas más posiblemente no esté. Particularmente este es un desarrollo ya muy seguro, en una zona muy consolidada. El portafolio que hicimos y que aparece acá es de unidades de junior con 36 metros en su mayoría. Nosotros consideramos que es un producto que es muy coherente en su salida, ya que tiene balcón y ya que tiene la habitación cerrada, pero también, para que sepan, también hay unidades monoambiente con balcón y monoambiente acá incluidas, ¿ya? Que solamente reservamos y ya el mismo día lunes fijamos reunión y ahondamos en la inversión, si se busca una unidad o una multiinversión, y cómo se hace la estructuración. El plan 60 sí lleva intereses que comienzan a correr desde el minuto 30, o sea, del mes 30 en este caso, ¿ya? En el caso de que fuese SUBA 40 y 41, que el edificio se entrega en 40 meses, serían 40 sin intereses y 20 con intereses. En el caso de SUBA 44-45, que se entrega en 30 meses, serían 30 meses sin intereses y 30 meses con intereses. El interés es del 14% anual en dólares, para que se tenga en consideración. Es 1,17 mensual, que básicamente es un crédito de consumo a corto plazo. ¿Cuál es la ventaja? Es que la unidad, y sobre todo en Ciudad del Este, que es donde más se renta, donde más se le saca rentabilidad a las unidades, una vez que se entrega, comienza a producir renta. Entonces, si bien pagas intereses, parte de eso se paga con la renta, ¿ya? Que como les digo, en Ciudad del Este es muy sólido. Están empezando a llegar las reservas. Ahí me llegaron 2 notificaciones de reservas. Excelente. A todos los que hacen sus reservas, lo vamos a contactar a través de Natalie para que vayamos tramitando su inversión. Cualquier pregunta, duda, es la instancia para levantar la mano, hacer sus consultas. Yo quería hacer una pregunta. Cuénteme, mi estimado. No, más que nada porque sí, está muy bien esto. Ciudad del Este me ha gustado muchísimo. Pero esto lo podríais enviar todo por WhatsApp para revisarlo un poco.
Por supuesto, caballero. ¿O se, Sí o o se sí, tiene que hacer ahora inmediatamente? Vale. hoy día Yo, mismo yo, lo yo, van a pre- contactar ahí en privado. vale. Nosotros somos el equipo trabajando hoy día, así que le damos prioridad a estos eventos. Vale, correcto. Pues sí, me gustaría que me enviaseis todo lo que habéis dicho, porque habéis dicho muchas cosas y claro, a lo mejor se me ha escapado algo y entonces Claro, pues entonces estudiarlo bien para agendar una reunión el lunes y entonces concretar más el tema. excelente, excelente, sin ¿Vale? problema. Ahí mismo te vaya a Vale, hablar James para concretar el avance. Y vale, ok. con respecto a José Aguilera, sí, nos reunimos de manera privada, te mostramos todo el stock y elige cuál es la unidad preferente. Nosotros igual sabemos cuáles son las mejores unidades por edificio, en función a dónde llega el sol, en función a dónde la gente prefiere. eh, y en ambos proyectos está la opción de tener las mejores ubicaciones. Así que es un momento ventajoso. Ahí recibimos una nueva reserva. Muchísimas gracias a todos por la confianza. Y si, por ejemplo, aquí en Ciudad del Este adquirieras dos junior, ¿aquí habría alguna condición especial, algún descuento, alguna cosa? Lo podríamos hablar en privado. O sea, además del descuento que te estamos dando, podríamos darte algún beneficio extra en caso de tener dos unidades. Pues me eh, interesaría de mucho manera tener privada lo podemos hablar. me interesaría mucho que me pasarais esta información sobre dos y la financiación esta que me has comentado. Mira, esto es un plan 100 en Ciudad del Este, un 10% de entrega, entonces ¿Vale? serían 5.000, sería un junior ¿Vale? con balcón de 34 metros cuadrados. Es Partes decir, que con el 10% de entrega, en este caso ¿vale? cuotas de 400, que por estar por este mes de agosto y como vamos a llevar mucha gente de este evento, te lo puedo justificar con cuotas de 400, serían 40 cuotas de $400 y después 60 cuotas por entrega de 722, pero con la unidad ya generando, que si vemos Vale. el renta corta, que esto es 100% neto, Vale. descontando el 15% de gestión, descontando las expensas, descontando todo, bueno, te Entonces queda un entiendo, ejercicio súper cómodo. el 10% del junior, digamos, ¿cuánto me has dicho que era? $5.200, 5.300, ponle. $5.200, es decir, que si me quedo dos serían $10.400, ¿no? Efectivamente.